Por ejemplo, esta segunda derivada parcial respecto de x, esta, pues si la aproximamos sería así, a ver, sería segunda derivada parcial de u respecto de x en un puntito xy, coma yj, pues esto es aproximadamente igual ¿a quién? Ojo, hay que usar la ecuación en diferencia finita, la que desarrollamos con Taylor, la central, la que tiene un error de orden 2. Y el cambio es en x. Quiere decir que esta yj está fija. Entonces sería, ojo, sería u de quién? De x sub i más un hx, coma y sub j. Menos dos veces u en x sub i, coma y sub j, y más u en un x sub i menos un hx, coma y sub j. Y todo esto que está aquí dividido para hx. Ok. Al cuadrado. Ya está. Ok. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí, este x sub i más hx, este aquí, miren, ¿ve? Este corresponde a quién. ¿Quién es este? Este, obviamente, si a un xy le sumo hx, ¿qué tengo? Un x sub i más 1. Y si a un xy le restamos hx, ¿qué tendríamos acá? Pues aquí tendríamos un x sub i menos 1. El menos 1 subíndice también, pues, ¿no? Entonces, es una derivada parcial respecto de x. Miren que la otra entrada está fija, pues, ¿no? Está fija. Está fija, obviamente, en el yj. Ok. Y a su vez, porque este es el valor exacto, pero a su vez, recuerden que el valor exacto lo aproximamos con la notación del subíndice. Ok. Tal como hicimos tal como hemos hecho con los problemas anteriores, valor inicial o valores en la frontera, pero hemos trabajado con ordinarias. Entonces aquí la notación del subíndice, ¿cómo sería? Sería u sub i más 1, coma j, menos dos veces, ¿quién? U sub i, coma j, y más u sub i menos 1, coma j. Y esto que está aquí dividido para hx al cuadrado. Ya con la notación del subíndice. Recuerden aquí esto, pues, ¿no? Por si acaso lo pongo. Es decir, yo digo, a ver, yo quiero saber quién es u en x sub i y en yj. Pues se entiende que ese es el valor exacto y yo lo aproximo con el u sub i, j. ¿Ya? Es decir, este es valor exacto, mientras que este que está acá es la aproximación. Ya está. Ahí. Entonces hacemos lo mismo para la segunda derivada parcial respecto de y en el punto x y yj. Entonces tendríamos acá segunda derivada parcial de u respecto de y en el punto xy, yj. Bueno, esto es aproximadamente igual a quién? A u de xy, ahora el cambio es en y. Entonces sería aquí yj más un hy menos dos veces u en xy, yj, y más u en quién? En xy, yj menos hy. Y todo esto que está aquí dividido para el cuadrado del tamaño de paso en y. Ok, entonces nuevamente aquí, pues, ¿no? ¿Quién sería yj más un hy? Pues obviamente sería y sub j más 1, aquí. Y sub j más 1. Y acá, ¿quién es y sub j menos hy? Pues esto sería un y sub j menos 1. Entonces, asimismo, al aproximar con la notación de subíndices, pues tendríamos aquí u sub i,
j más 1 menos 2 u sub i, j y más u sub i, j menos 1. Y esto que está aquí dividido para hy al cuadrado. Entonces, el siguiente paso consiste en reemplazar en la EDP. Entonces, el siguiente paso consiste en reemplazar en la EDP. 2 puntos. Entonces, ¿cómo sería? Si reemplazamos en la EDP, pues tendríamos así, tendría u sub i más 1, j menos 2 u sub i, j más u sub i menos 1, j. Todo esto que está aquí dividido para hx al cuadrado. Vamos a ponerle así, a ver. Más, ahora tendríamos u sub i, j más 1 menos 2 u sub i, j más u sub i, j menos 1. Y esto dividido para hy al cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A f sub ij. ¿Ya? Ahí. Estamos. Entonces, multiplicamos todo, por el cuadrado de hx y el cuadrado de hy. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Entonces tendríamos hy al cuadrado. Hy al cuadrado que multiplica a u sub i más 1, j menos 2 u sub i, j más u sub i menos 1, j más hx al cuadrado por, aquí en cambio, u sub i, j más 1 menos 2 u sub i, j más u sub i, j menos 1. Y esto es igual a ¿quién? Pues esto es hx al cuadrado, hy al cuadrado, f sub ij. Ok, aquí no importa ponerle o no ponerle la coma, ¿verdad? Ahí no hay problema. Entonces, finalmente tendríamos esta ecuación, miren, ¿ve? Sería así, sería hy al cuadrado, esto multiplica a u sub i más 1, j más u sub i menos 1, j más hx al cuadrado que multiplica a u sub i, j más 1 más u sub i, j menos 1. Ok. Y aparte, acá aparte, sería así, ¿no? Sería menos 2. Es que aquí hay para ij, para este término, pues sería menos 2 hx al cuadrado, menos 2 hy al cuadrado, es decir, sería menos 2, ¿quién? Hx al cuadrado más hy al cuadrado por u sub i, j, y esto es igual a hx al cuadrado, hy al cuadrado por f sub ij. Ok. Entonces marquen la ecuación, a ver. Marquen la ecuación. Márquenla, por favor. Entonces, observe, vamos a decir aquí, observe que con i desde 1 hasta n-1 y con j desde 1 hasta m-1 se puede construir
un sistema lineal ¿de cuántas ecuaciones incógnitas? n-1 por m-1. Por ejemplo, ¿cuántas incógnitas hay aquí? 1, 2, 3, 4, a ver, 6, correcto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 6. ¿Ya? Entonces decimos acá, ¿verdad? Se puede construir un sistema lineal de n-1 por m-1 ecuaciones e incógnitas. Estamos. Ya tendríamos que reemplazar, pues, ¿no? Ya habría que reemplazar. Ahora, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en el famoso problema del calor? Entonces, es una oportunidad también para, en el problema del calor, aplicar el método de diferencias finitas. A ver, analicémoslo rápidamente. A ver, el problema del calor. Pongan ahí. El problema del calor. Bueno, ya lo conocen, ¿verdad? Es decir, aquí la ecuación es derivada parcial de U respecto de T igual a la famosa constante térmica, vamos a ponerle alfa al cuadrado, por la segunda derivada parcial de U respecto de X. ¿Ok? Donde, pues aquí la idea es que X está entre 0 y L, ¿verdad? Y T mayor que 0. ¿Ya? 0 y L. L es la longitud de la barra, ¿sí? De la varilla metálica. Entonces, yo puedo decir aquí, por ejemplo, como condiciones de frontera, puedo decir en el extremo izquierdo del alambre, es decir, con X0, ¿verdad? Con X0, ¿verdad? Y en cualquier T, pues supongamos que está a una temperatura U1. Ya. Fija siempre, ¿verdad? Fija. Para cualquier T. Estamos. Entonces, esta sería la temperatura ¿verdad? Fija en el extremo izquierdo del alambre. Ok, en el extremo izquierdo del alambre, de todas maneras vamos a poner acá para cualquier T mayor o igual que 0. ¿Sí? Es decir, siempre el extremo izquierdo del alambre está a una temperatura U1. Y el otro extremo, a L, ¿verdad? Con XL, asimismo cualquier T está en una temperatura U2. Estoy suponiendo que son constantes. Podríamos suponer también que, pues, dependen del tiempo. Supongo constante, ¿ya? Por eso digo fija. Muy bien. Y finalmente la condición inicial, estas condiciones de frontera, vamos a ponerle aquí, a ver. Estas como condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Y condición inicial, ya la conocemos. Condición inicial, entonces vamos a decir U en cualquier X, ¿verdad? Pero al inicio, en T igual 0, esto es una función f de X. Para cualquier punto entre 0 y L. Ok. Entonces aquí está f de clase C2. ¿Sí? De clase C2 aquí, ¿no? En 0L. Muy bien. Entonces,
Incluso usando diferencias finitas hay muchos métodos para resolver el problema del calor. Yo voy a recomendar un método implícito que consiste en hacer lo siguiente. A ver, entonces le pongo aquí recomiendo método implícito. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vamos a aproximar, asimismo discretizamos, ¿verdad? Discretizamos y, por ejemplo, cuando yo quiera aproximar esto, ¿ve? La derivada parcial de u respecto de t, vamos a decir aquí, en un xi, tj, entonces vamos a aproximar aquí con la regresiva, es decir, no con la progresiva, con la fórmula regresiva que vimos en su momento. Entonces, ¿cómo sería? Sería u, la derivada parcial respecto de t, o sea que el cambio es en la segunda entrada. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos xi, y sería tj menos ¿quién? Menos u en xi, ¿quién? A ver. tj, correcto. tj menos un h en t. Efectivamente. ¿Y todo esto yo para quién? Para ht. Ok. Entonces, obviamente aquí, ¿qué tendríamos? Ya voy a indicar algo que ocurre en la discretización. Pero aquí tendríamos, obviamente, ¿quién? Un t sub j menos 1. Un t sub j menos 1. Es decir, que con la notación de subíndices, ¿qué tendríamos aquí? A ver, tendríamos u en i, j, ¿qué más? Menos u en i, j menos 1, y esto dividido para ht. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con esta otra? Ya ponemos directamente acá la otra, ¿no? Porque esta ya la desarrollamos directamente. A ver, ¿qué haríamos con la que está acá? Entonces sería aquí, segunda derivada de u respecto de x, vamos a decir en un x y tj, directamente la notación de subíndices. ¿Cómo sería si el cambio es en x? Pues tendríamos aquí u sub i más 1, j, menos 2 u sub i, j, más u sub i menos 1, j. Okay. Todo esto que está aquí dividido para hx al cuadrado. ¿Estamos? Sí está bien, ¿verdad? Ahora, en la discretización, recuerden que la x se mueve de 0 a L. Ojo, pues ¿cómo es el asunto de la discretización? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre en el eje de las x? Veamos. Entonces tendríamos así, tendríamos x0, x1, x2, x3, puntos suspensivos. Acá tendríamos x sub n menos 1, x sub n. Aquí así, ¿verdad? Esto es en el eje X. ¿Ok? Entonces, se vuelve sencillo en el sentido de que no es un intervalo AB cualquiera en el eje de las X, sino que X sub 0 es 0. X sub 0 es 0. ¿Y este X sub n quién es? Es L, correcto. L. Igual aquí hablamos de un HX, pues, ¿no? Aquí. HX. ¿Ya? Ahora, ¿quién es este HX? Entonces, este HX, ¿quién sería?
sería L menos 0, por lo tanto es L directamente dividido para N. Ok, entonces esta N, número de subintervalos en X. Estamos. Eso por un lado. Y por otro lado, estas X intermedias aquí, estas X intermedias, ¿quiénes son? Pues le voy a poner X sub I igual a ¿quién? Pues sería X0, que es 0. Y ahí sería simplemente I por L sobre N, o sea, es IL sobre N. Sería I por L dividido para N. Donde la I corre de 1 a N menos 1. Es decir, estas X sería, la primera ¿quién sería? L sobre N. La otra, 2L sobre N. 3L sobre N. N menos 1, L sobre N. Y listo. Ahí termina. Ok. ¿Qué ocurre en el eje de las Y? En el eje de las Y, acá no es eje de las Y, es eje de las T. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Miren, el problema es que aquí T es mayor que 0. Aquí T es mayor que 0. Es decir, que en general la región XT, en el plano XT, no es acotada. Necesitamos acotarla. Sí, es decir, claro, uno dice T mayor que 0. Es decir, lo que quiero decir, vamos a llegar hasta una T. Hasta una T grande vamos a ponerle. A ver, entonces vamos a decirle aquí, sea T, T grande. Sea T grande una constante. Una constante real, positiva obviamente, ¿no? La fijamos ahí, la fijamos esa T, T grande, la fijamos. Es decir, vamos a llegar hasta ese tiempo T, T grande. Entonces acá tendríamos, pues obviamente, aquí ve, un T sub 0, un T sub 1, un T sub 2, un T sub 3, puntos suspensivos hasta un T sub M menos 1 y acá terminamos en un T sub M. Ya está. Esto en el eje de las T. ¿Ya? Entonces, aquí también hablamos de un HT. Aquí ven. HT. 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 Ahí. HT. Claro, este T sub 0, ¿quién es? 0. T sub 0, 0. ¿Y quién es este T sub M? Este es la T grande. Esa es esa T grande que está allá. Ok. Entonces, ¿quién es HT? Ese sería T menos 0, T, dividido ¿para quién? Para M. Ok, entonces nuevamente indicamos aquí, esta M es el número de subintervalos en T. En el eje T, pues, ¿no? ¿Ya? Y estos T intermedios, de aquí, vamos a ponerle acá TJ, pues sería T sub 0, que es 0, más J veces, ¿quién? Pues el HT, obviamente, ¿verdad? El HT, es decir, que este TJ sería JT grande sobre M, donde esta J corre de 1 hasta M menos 1.
¿Ya? Entonces aquí vamos generando las t. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces igual voy a hacer una ilustración acá, una gráfica, a ver. Una gráfica para que vean. Una ilustración aquí. Por ejemplo, eje T, eje X. ¿Ya? Entonces aquí, claro, X0 aquí, ¿no? Desde el inicio, X0. Entonces supongamos que le ponemos acá X1, X2, X3 y vamos a terminar en X4. ¿Ok? Es decir que la n para este problema es 4. ¿Ya? La n de acá. La n es 4. Bueno, si ese fuera el problema, por ejemplo, entonces este x sub 0 ya sabemos que es 0, ¿verdad? Este x sub 4, ¿quién es? Es L. Ahí. Entonces el primero de los x obviamente sería L dividido para, porque ya le fijamos la n en 4, entonces sería L cuartos, claro. Por ejemplo. Repito, estoy haciendo una ilustración, ¿verdad? Este sería, dependiendo de quién es L cuartos. Aquí, ¿qué sería? 2L cuartos, es decir, L medios. 3L cuartos el de acá. Y este último L. ¿Estamos? Ahora, acá tendríamos Y0. Aquí, por ejemplo, tendríamos Y1, Y2 y, por ejemplo, acá Y3. Estamos ahí. Entonces, ¿cuánto vale la M? ¿Cuánto vale la M? Sería 3. 3. Entonces, este Y0, pues arranca. Ay, le puse Y, es T. Le cambio, a ver. Le puse Y cuando es T. Es T0, T1, T2, acá sí le puse T, ¿no? Sí. Y T3. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Entonces le decimos aquí T0, esto es 0, ¿verdad? Y obviamente este T3, ¿quién sería? Esta es la T grande. El problema debería dármela, ¿no? La define ahí. Entonces, ¿quién sería la T1? Obviamente sería la T grande, ya sabemos quién es la M, es decir, sería T grande tercios. O sea, un tercio de T grande. Esta. Sería un tercio de la T grande. Esta que está acá sería pues 2 tercios de la T grande y 3 tercios de la T grande, que es la T grande. ¿Ya? Y construimos la malla. Aquí. Entonces tendríamos aquí malla, problema del calor. Entonces vamos a ver ahí qué conocemos y qué no. ¿Ya? Entonces recuerden lo que representa. Recuerden lo que representa este x sub 0, 0. Este x sub 0, 0, ¿qué representa? Representaría el extremo izquierdo del alambre. ¿Ok? Y en el extremo izquierdo del alambre, sin importar el tiempo, es decir, en 0 o en cualquier tiempo, pues se conoce la temperatura. ¿Cómo le pusimos? U sub 1 le pusimos. La temperatura en el extremo izquierdo. U sub 1 le pusimos, ¿verdad? Ya. La temperatura en el extremo izquierdo en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Es decir, aquí yo conozco, sí, aquí vale U sub 1. Aquí, le pongo igual el visto, ¿ya? Visto. Lo mismo acá, ¿ve? U sub 1, visto. Lo mismo aquí, U sub 1, visto.
Lo mismo acá, U sub 1 visto. Ahí. Pero también conocemos en cualquier tiempo la temperatura en el otro extremo del alambre. Le pongo visto aquí, ¿ah? Conocemos aquí. Aquí le puse U sub 2, ¿verdad? Aquí. U sub 2. Ya, sí conocemos. Acá. U sub 2. Aquí. También, visto. U sub 2. Y acá, U sub 2. Visto. Estoy poniendo un visto donde sí tenemos dato. Es decir, es conocido el valor de la función u de x, t. Ahora, al inicio en t igual 0, ojo, t igual 0, conocemos también la temperatura en cualquier punto en el interior del alambre, entre 0 y el intervalo abierto, ¿no? Entre 0 y L. Es decir, que conocemos la temperatura aquí, miren, ¿ve? Aquí conocemos la temperatura. Aquí conocemos la temperatura y aquí conocemos la temperatura. ¿Cuánto vale en este punto la temperatura? Aquí, donde estoy, aquí. ¿Cuánto vale la I? Vale L cuartos. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cuál era la condición inicial, la voy a poner aquí abajito, a ver. Decía U de x0 igual a F de x con x entre 0 y L. ¿Sí? Entonces, esta es la condición inicial. Le pongo aquí condición inicial. Entonces, pues tendría que evaluar en L cuartos la F. Por lo tanto, ¿cuánto es la temperatura aquí? Sería F chiquita en L cuartos. Esa es la temperatura en ese punto. ¿Cuál es la temperatura en este otro punto? Pues sería la F chiquita, esta F de aquí, en el punto X2, que es L medios. ¿Sí ven? Y la temperatura acá, en cambio, sería ¿quién? F de 3L cuartos. ¿Estamos? Donde yo en los vértices, ¿verdad? Aquí. Aquí, donde yo he puesto el visto, es porque sí conocemos. Conocemos. Voy a poner una interrogación donde no conocemos. Entonces, no conocemos aquí, no conocemos aquí, no conocemos aquí. Aquí lo marco, ¿eh? Aquí no conocemos. Acá tampoco, aquí tampoco. Y ojo, no conocemos tampoco acá, ¿ve? Aquí no conocemos. Aquí. Aquí no conocemos. ¿Estamos? Es decir, que ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? 9, ¿no? 9. Entonces, en esta ilustración se tienen, pongámosle de todas maneras aquí, a ver, en esta ilustración se tienen 9 incógnitas. Carajo. Ya. Podría ocurrir, claro, puede ocurrir. Bueno, hay una temperatura inicial, supongo que F no es la función nula. Sí, no necesariamente 0 la temperatura inicial. A ver, entonces, al reemplazar en la EDP, vamos a ver. Al reemplazar en la EDP, dos puntos, ¿cómo sería? A ver, es la primera derivada, bueno, ya la borré acá, pero es U sub I, J menos U sub I, J menos 1. ¿Y esto dividido para quién? Y esto dividido para HT. Y esto es igual a quién? A alfa cuadrado por. Y acá tendríamos U sub I más 1, J menos 2 sub I, J más U sub I menos 1, J. Y esto dividido para hx al cuadrado. Ahí. ¿Sí o no? Entonces tendríamos acá así. Tendríamos hx al cuadrado que multiplica a
u sub i, j menos u sub i, j menos 1. Ya aquí no dividió para nada porque le mandamos al otro lado el ht. Ahí. Y esto sería alfa cuadrado ht que multiplica a u sub i más 1, j menos 2 u sub i, j y más u sub i menos 1, j. Ahí está. Hasta ahí está bien, ¿no? Ya. Entonces, para dar un pasito final aquí, vamos a igualar a 0 y lo que está del lado derecho lo vamos a pasar acá al lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, si pasamos al lado izquierdo, a ver, primero voy a ponerle u sub i, j. Entonces, para u sub i, j, ¿qué tendríamos? Tendríamos hx al cuadrado y acá sería más 2 veces alfa cuadrado ht, ¿sí o no? Y esto multiplica al u sub i, j. A ver si lo pasé bien, sí, ¿verdad? Menos 2 alfa cuadrado ht pasa como más 2 alfa cuadrado ht. Y había un hx al cuadrado, todo eso multiplica a u sub i, j. Muy bien. ¿Y ahora qué tendríamos? Ahora tendríamos aquí menos, sería menos hx al cuadrado, que multiplica a u sub i, j menos 1. Luego tendríamos menos alfa cuadrado por ht, alfa cuadrado ht, que multiplica a quién? A u sub i más 1, j, más u sub i menos 1, j. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Y marquen que esta es la ecuación. Esta es la ecuación para construir el sistema. Pues vamos a decir aquí ecuación. Ecuación indicial de índice, pues, ¿no? Para construir el sistema lineal correspondiente. El sistema lineal correspondiente. Ahora, la I y la J la vamos a hacer correr de dónde a dónde. A ver, copien hasta ahí, a ver. Ojo con la J. Ojo con la J. Miren estas interrogantes que están acá. Mucho ojo con la J. Estas interrogantes, digamos, si vemos la malla, estarían aquí. Serían parte de la fronterita, ¿verdad? Ojo. Entonces, la I, aquí la I, como en el problema anterior, pues corre desde 1 hasta n-1. ¿Ok? La I. Pero la J en cambio va a correr desde 1 hasta m. Correcto. Entonces sería 1, 2, 3, punto suspensivo. De todas maneras le pongo aquí m-1, m, para saber que efectivamente terminamos en m. Ok. Por eso es que el sistema, de todas maneras lo pongo aquí, como una notita. Como una nota le pongo aquí. El sistema lineal, a construir es de n-1, es decir, sería m por n-1. Es de m que multiplica a n-1 ecuaciones incógnitas. Ecuaciones incógnitas. Por eso es que a cada 9
porque es m, que es 3 por n-1, n-1 sería 3 por 3, 9. Ok. Pero tener presente eso en la j me preocupa, ¿ah? Cuidado. Y de todas maneras indicar aquí que esta t es un dato del problema, por favor, ojo, ¿ah? Esta t es un dato del problema. ¿Ya? Es un dato del problema. Muy bien, ahí nos quedamos.